en la evolución de los panteones, cementerios, un poco de historia, Ignacio. Bueno, pues los panteones tienen que ver, la ubicación de los panteones en una ciudad tiene que ver con el desarrollo urbanístico de la misma. Normalmente están en la orilla de la ciudad. El primer panteón de la ciudad estuvo atrás de Catedral. En ese tiempo, cuando la colonia, el control de los ciudadanos lo llevaba a la iglesia. Entonces, alrededor de las iglesias estaban los panteones. Después de las leyes de reforma que se les quitó esa facultad a las iglesias, pasaron a la autoridad civil y eh, el siguiente panteón estaba lejos del centro cívico, lejos de Catedral, que era donde, por la calle Yáñez y Elías Calles, donde hoy en día es el parque de la Escuela Leona Vicario, que antes pues no había escuela, ¿no? En ese tiempo. Después hubo un panteón un poco provisional en la ciudad, por allá lejos, al otro lado del jardín del Parque Madero, por la calle Ramírez y Oaxaca, duró poco tiempo, estaba muy lejos y se decidió entonces poner uno más cerca de la ciudad, que estaba por la calle Yucatán, hoy Colosio, y Matamoros, que hoy en día es el Jardín Juárez. Cuando se llenó ese panteón de tumbas, hubo que moverlo, sacarlo de ahí y ese lugar se hizo un jardín público y se llevó a un lugar muy lejano, tan lejano que estaba al otro lado de las vías del ferrocarril, que hoy en día es el Boulevard Luis Encinas, por la calle Matamoros y Nuevo León, donde hoy en día es la comandancia de policía y los bomberos y esos edificios públicos que están ahí. Cuando se llenó, se decidió en 1920 buscar otro lugar y se hizo el nuevo panteón por la calle, al final de la calle Yáñez, el Panteón de San Agustín, en las inmediaciones del aeropuerto de aquella época, o más bien de la pista de aterrizaje, que hoy es la colonia Modelo. Cuando había sepelios, se detenía el sepelio para que aterrizara el avión, pero no por razones de seguridad, sino por la curiosidad de los deudos de ver aterrizar un avión. Preferían mejor detener el sepelio y ver llegar un avión, que era algo muy raro en la ciudad. Cuando ese panteón, el panteón de la calle Yáñez, se saturó, se buscó en los años finales de los 60 un nuevo lugar muy, muy lejano, que es el panteón del Boulevard Quiroga, el panteón actual, que también ya está lleno y está en búsqueda del ayuntamiento de un nuevo lugar. Hay otros panteones que hubo aquí en Hermosillo, en el entonces municipio de Ceris, el pueblo de Ceris, tenía su propio panteón. En los años 30 el Palo Verde tuvo su propio panteón, que todavía existe ahí, el Panteón del Palo Verde. Y luego en los años 70 nacieron los panteones privados, que es los panteones, dos panteones que están por el bulevar al aeropuerto. Y hoy en día, pues las iglesias prácticamente se convirtieron también en panteones de cenizas. Entonces, esa es la historia breve de los panteones en la ciudad de Hermosillo. Y ahorita, como están entonces, ¿cómo crees que los ve la gente? ¿Los cuida la gente? Bueno, algunos, como ya pasamos la noticia, están saqueados, pero ¿qué faltaría para rescatar más o cuidar los panteones? Pues lo mismo que falta para que los ciudadanos cuiden la propia ciudad, pues no respetan ni los parques públicos ni nada, menos los panteones que están solos y más los panteones antiguos que tienen y tuvieron obras de arte, obras escultóricas, obras de herrería valiosa, que es lo que los ladrones se llevan, el enrejado, las cruces artísticas. Y siempre han sido los panteones lugares donde gente sin hogar se meten ahí a vivir por la soledad en el que están. Ya se perdió hasta el miedo a los panteones, entonces ya la gente entra y sale, los delincuentes en los panteones. Es un lugar de refugio de delincuentes, un panteón, en muchos lugares es así. Los panteones históricos, pues ya los grandes panteones como los de París, pues están súper resguardados porque ya son patrimonio de la humanidad, ¿no? Montparnasse, Sí, sí, por por ejemplo. ejemplo, ¿no? Sí, Está claro. enterrado Porfirio Porfirio Díaz. Díaz y eh, Víctor Hugo está ahí, Víctor Hugo ¿no? también Pues está ahí. intocable esos lugares. Pero en los panteones sonorenses, en el Yáñez, en el Hermosillo en particular, el Yáñez, hay ahí todavía muchas obras escultóricas bonitas y valiosas. ¿Quiénes están ahí los panteones, por ejemplo? Están presidentes municipales, está el gobernador Luis Encinas, están muchos personajes de la historia que conocemos. Todos esos personajes que tienen nombre de calles, muchos de ellos están en el panteón. Los panteones son una fuente de información, son una biblioteca para los historiadores. Y sirven también para la interpretación de lo que fue en la vida. Muchos enemigos políticos en la vida están sepultados muy cerca uno de otro como vecinos. Entonces, esa es la vida de los panteones
mientras no es el día 1 o 2 de noviembre, ¿no? El abandono casi total, o el Día de las Madres, que es cuando se llenan de vida, pero sí han sido refugios, son la expresión de la sociedad viva. Ahí está la sociedad hermosillense muerta, en la misma expresión de cómo fue cuando fue la sociedad viva de entonces. ¿Qué otros personajes emblemáticos? No sé qué recordemos. Dices, presidentes municipales, los nombres de las calles, Luis Dina Johnson, en el Yáñez. En el Yáñez, es donde están los históricos. Ya el nuevo, pues hay pocos, en el de las manitas. Y tienen personajes, todos los panteones tienen personajes no históricos, pero sí de la cultura popular. Y en Hermosillo, en el de la Yáñez, pues el más famoso de todos es este niño Carlitos Angulo, el más conocido. Es un niño que murió en 1939, la Navidad de 1939, patinando alrededor del mercado en Hermosillo. Se golpeó la cabeza, duró grave unos días, murió el 31 y la madre de ese niño no quiso ir ni siquiera acercarse al féretro, no lo vio, ni siquiera estuvo en el sepelio. Y ya fue sepultado el 1 de enero del 40 y el papá de ese niño, ante el dolor de esa madre, hizo una réplica de la caja y la puso encima de la tumba y le puso un letrero: recen por este niño y los ayudará. Y ahí nació el mito de que ese niño ayuda, y hay cientos y miles de historias de que gente que ha ido a pedirle y les ha ayudado hasta resolver una enfermedad, hasta que saquen a alguien de la cárcel y eso. Entonces se convirtió ya en un culto urbano ese niño en Hermosillo. Están también los que fueron los últimos fusilados civiles en este país, Samarripa y Ruiz. Están en la parte pegados a la barda poniente del panteón, y tienen tumbas curiosas porque están pintadas de gris. No sé quién las pintará, si los deudos. Muy raro porque uno de ellos era soldado, era de fuera. Y las cruces rojas. Y tiene el letrero, tienen el desprecio de la comunidad viva, esos dos hombres. Pero paradójicamente están sepultados a unos cuantos metros de una de las niñas que uno de ellos violó. Mira. Que también dio lugar a toda una historia, una novela, La Niña de los Tomates, esa historia de esos muertos famosos. Y hay una tumba rara también, muy curiosa, le llaman la tumba de los nazis, pero el apellido de esa familia es judía. Fueron unos judíos que vinieron a refugiarse acá hace muchos años y tienen una suástica, una tumba de judíos con una suástica dibujada, y la gente piensa que por eso eran nazis. La suástica no necesariamente es el símbolo de los nazis, es una símbolo muy antiguo. Entonces, que tiene que ver con otra cosa y no necesariamente con los nazis. Es una paradoja, pero también es famosa por eso esa tumba. Son las cosas que pasan en los panteones, en el culto a la muerte, en esta cosmología mexicana de los santos, o de rezarle y pedirle cosas a alguien que no tenga nada que ver con la Iglesia Católica ni los santos, y creer o bueno, suponer y dar por hecho que cumple milagros como es este niño. Pues interesante toda la historia que hay ahí en los panteones, y que pues, yo creo que lo bueno se mantiene. ¿Tú crees que todavía todo eso? ¿Sí? Yo por ejemplo, yo no recordaba todo. Se mantiene, se debe de mantener y deberá mantenerse siempre. Es una tradición inevitable mexicana. Tanto, tanto que hoy en día Hollywood nos dedicó una película. Este año festejamos el Día de Muertos. Festejamos, cierto, dije, exactamente. pero una película que Hollywood nos dedica reconociendo este culto de los mexicanos por la muerte, que el culto por la muerte es un culto universal, no solamente de los mexicanos, los chinos, los egipcios. Pero nosotros no lo recordamos con dolor, sino con fiesta. En México es un motivo de fiesta el culto a la muerte, a nuestros seres queridos que ya se fueron. En Sudamérica y en Oaxaca particularmente, y en Sudamérica hay un ritual todavía más macabro. El Día de los Muertos, los ciudadanos van a las tumbas, abren el cajón y recogen los huesos, los lavan, los limpian, los purifican, los envuelven y los vuelven a meter. Se ve tétrico, pero esa es una manera en esa cultura, en la región andina de Sudamérica, de hacer este culto a la ¿Perú? muerte. Perú, Bolivia y Ecuador, que tienen otra forma de sepultar y otra forma de ver el mundo. Entonces, es un motivo de fiesta a los mexicanos, que por naturaleza festejamos todo, ¿no?
Festejamos cuando ganamos y festejamos cuando perdemos. Entonces la muerte también la celebramos como una fiesta. Y esa es una tradición que debe de seguir. Ahora, bueno, yo digo desafortunadamente, está muy influenciada por esta cultura norteamericana de Halloween, que también está ligada a la muerte en la cultura celta que llegó a España y de ahí vino también a Estados Unidos. Estas fogatas que hacían para ahuyentar a los muertos porque decían que el 31 de octubre bajaban a la tierra y para ahuyentarlos hacían estas fogatas. De ahí nació el famoso Halloween, que terminó siendo en Estados Unidos esta fiesta en que los niños piden dulces en las calles, que tiene que ver con el terror a la muerte más que con la fiesta de la muerte, que la juventud la tiene muy arraigada. Afortunadamente esta película nos va a ayudar para que los niños y los jóvenes retomen el culto mexicano a los seres que se nos fueron. Esa es en general la cultura mexicana de estos días. Interesante en el contexto histórico latinoamericano que das. Continuamos con Luis Fernando Pérez Bomarino. Renergy antes te recomienda.